Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos muy, pero muy bienvenidos al canal. Nuevamente estamos por acá para hablar un poquito de fútbol, para analizar un poquito de lo que nos dejó esta anteúltima jornada de eliminatorias de CONMEBOL. Unas eliminatorias que ya están llegando a su fin. Recordemos que el día martes se disputará la última fecha. Y ya podemos estar hablando de los 6 clasificados a la próxima Copa del Mundo, que ya están confirmados, ya nadie les va a sacar ese boleto a la próxima Copa del Mundo. Y tenemos también que hablar un poquito de lo que va a ser la última jornada del día martes, donde se va a estar definiendo nada más y nada menos que la llave hacia el repechaje para ingresar al Mundial del año próximo. Y de esta manera quería hacer un repaso de lo que nos dejaron los 5 encuentros del día de ayer. Y tenemos algunos resultados que eran tal vez un poco esperables, un poco obvios. Y por el otro lado tenemos lo que nos dejaron otros equipos que ya sabemos lo que son, ya sabemos la calidad que tienen. Y podemos ya empezar a hacer algún desglose de lo que va a ser la presencia de estos equipos en lo que va a ser la cita mundialista el año próximo. Todos los partidos, a excepción del encuentro entre Brasil y Chile, se disputaron a las 8:30 de Argentina. Tuvimos entre los 4 partidos principales el encuentro que jugaron Colombia y Bolivia. Recordemos que Colombia, junto con Argentina, tal vez fue uno de los equipos más interesantes de esta eliminatoria. A Argentina le costó mucho enfrentarse a la selección cafetera y llegaba para tener un duelo ante Bolivia, un Bolivia que viene buscando esa clasificación a la Copa del Mundo. Recordemos que solamente cuenta con una presencia en mundiales el seleccionado boliviano. Fue en el año 1994, aquel equipo que tenía al Diablo Echeverri en sus filas. Y podemos estar hablando de una selección que, con las armas y las herramientas que tiene para enfrentar este nivel de exigencia que tienen las eliminatorias, creo que hizo una buena temporada, un buen proceso clasificatorio, pero se encontró ayer en un partido complicado, en un partido que era importante que lo ganara Bolivia. Se encontró enfrente con un seleccionado colombiano que, a mi gusto, hablando ya en terreno personal, creo que junto a Argentina es hoy por hoy la mejor selección de CONMEBOL. Recordemos que Colombia fue finalista de la última Copa América, tuvo un gran torneo. Es uno de los equipos que en el continente más le costó a la selección de Lionel Scaloni. Y de esta manera Colombia venció por 3-0 a Bolivia, se impuso muy bien, manejó el partido a gusto del equipo. Y me parece que estamos hablando de un seleccionado que, recordemos, como decía, también Colombia ya está clasificado a la próxima Copa del Mundo. Si bien tuvo altibajos durante la eliminatoria, me parece que es una selección seria, con un trabajo muy interesante, con un buen recambio, porque la selección de Colombia tuvo un gran cambio de lo que fue la Copa del Mundo del 2014, aquella copa que hizo un gran papel el equipo cafetero, y me parece que actualmente consiguió herramientas importantes para su selección. Aparecieron muchos jugadores con buen nivel, casos como por ejemplo Richard Ríos, John Arias, el exfutbolista de Fluminense que actualmente se fue a la Premier League. Y me parece que Colombia encontró un funcionamiento interesante y es un equipo muy físico, con muy buen juego. Se impuso, como decía, volviendo ya a lo que es el partido de ayer, a un seleccionado de Bolivia que muy poco pudo hacer, con tantos de James Rodríguez, quien también, al igual que Messi o Otamendi en Argentina, se despedía del suelo colombiano con la selección. Ya es muy probable que James
dispute la Copa del Mundo posiblemente y se despida del seleccionado. También convirtió John Córdoba, el segundo tanto del equipo de Colombia, y el último lo hizo una cara conocida para nuestro fútbol argentino, como lo es Juan Fernando Quintero, el hombre de River. Y de esta manera Colombia se despide de estas eliminatorias en su tierra con una victoria muy importante que ya lo deja en la próxima Copa del Mundo y puede hacer que el equipo comience esa planificación de cara al Mundial del año que viene. En otro de los partidos que teníamos también en estos 4 encuentros que fueron en el mismo horario, teníamos tal vez uno de los partidos que todos sabíamos que había más inclinación de balanza, por así decirlo, para una de estas selecciones, por lo mostrado durante el proceso de eliminatorias, y estamos hablando de Uruguay, que se enfrentó en su país ante Perú, un Perú que yo creo está al mismo nivel que Chile en ese intento de reconstrucción, de recambio generacional para su selección. Tuvo una muy mala eliminatoria. Y Uruguay, de la mano de el Loco Bielsa, se impuso por 3-0, se clasificó a la próxima Copa del Mundo y Perú quedó ya eliminado sin aspiraciones de cara al año próximo en lo que será la Copa del Mundo. Los goles de Uruguay los hicieron Aguirre, Georgian de Arrascaeta y Viñas, para que de esta manera el equipo celeste se imponga en su país por 3-0. También tuvimos, por otro lado, un duelo que tenía dos equipos que en caso de empatar ya estaban adentro, por lo que vimos muy poco de ambos seleccionados, y estamos hablando de Paraguay, la selección de Gustavo Alfaro, y de Ecuador, la selección de Becasese, dos técnicos argentinos, que igualaron en 0 en un partido discreto, donde con el empate ambos ya se clasificaron a la Copa del Mundo. Ecuador que vuelve a la Copa del Mundo después de su participación en Qatar, y Paraguay vuelve a estar en un mundial después de aquella gran participación que tuvo en Sudáfrica 2010. Recordemos que en ese mundial llega hasta la instancia de cuartos de final, pierde ante el que posterior sería el campeón, como fue España en ese mundial, en un partido que fue vibrante, fue emocionante, porque recordemos que Paraguay tiene un penal, lo malogra Tacuara Cardoso, y después es España quien consigue ponerse 1-0 y de esta manera deja fuera al equipo guaraní, que había hecho un gran mundial en 2010 en Sudáfrica, y como decía, vuelve a una Copa del Mundo. Hay que, en este caso, destacar lo que fue el trabajo de Gustavo Alfaro al mando de la selección. Otra vez, Gustavo Alfaro vuelve a una cita mundialista, como lo hizo en el anterior mundial con Ecuador. Esta vez lo hace con Paraguay, que tuvo una eliminatoria donde comenzó flojo. Recordemos que la selección de Paraguay la manejaron Guillermo Barros de Esqueloto en principio y después Daniel Garnero, dos técnicos argentinos. Había arrancado flojo el equipo guaraní, y desde la llegada de Alfaro cambió la mentalidad. Es un entrenador que es completamente elogiable el trabajo que hace al mando de cualquier equipo, porque realmente es un señor entrenador Gustavo Alfaro. Vuelve a poner a otra selección bajo su mando en una Copa Mundial, y me parece que hizo un equipo serio, un equipo importante que sacó grandes resultados. Recordemos que la última derrota de la selección argentina es justamente con Paraguay en noviembre del año anterior, del 2024, por lo que me parece que estamos con dos selecciones importantes también en la Copa del Mundo, como son Paraguay y Ecuador. Y por último, en lo que eran estos 4 encuentros del mismo horario, tuvimos la presentación
de la mejor selección de Sudamérica y, por qué no, la mejor selección del mundo, como lo es la selección que comanda Lionel Scaloni, Argentina, que tenía un partido más que especial, porque si bien ya Argentina venía clasificado al Mundial, ya era un equipo que no iba a perder la cima de la tabla de posiciones, tenía el condimento extra este partido porque era la despedida en tierra argentina con la camiseta de la selección de Lionel Andrés Messi, jugador que nada hace falta decir para describir lo que es su historia. Se despedía en suelo argentino, y qué forma tuvo de despedirse el capitán, porque con 2 tantos fue uno de los mejores, si no el mejor del partido de Argentina. El otro tanto lo convierte Lautaro Martínez para cerrar una goleada por 3-0 ante Venezuela. Venezuela también dirigida por otro argentino. Recordemos que es una eliminatoria con muchas selecciones dirigidas por entrenadores argentinos. Y me parece que Venezuela quedó a deber, teniendo en cuenta que es probablemente la posibilidad más cercana a jugar un mundial por primera vez, porque de los 10 equipos que disputan la eliminatoria Conmebol, Venezuela es el único que jamás disputó un mundial. Y si bien la derrota lo deja actualmente en la posición de repechaje al equipo de Batista, del Bocha Batista, me parece que habrá que ver cómo se define este último cupo, pero tal vez le pueda jugar en contra este resultado a la selección vinotinto, teniendo en cuenta que Bolivia define con Brasil, pero define en Bolivia, y de esta manera en la altura siempre sabemos que es un terreno un poco complicado para Brasil, un Brasil que va a llegar clasificado, que ahora vamos a estar hablando de lo que fue el triunfo de Brasil. Me parece que el puesto del repechaje con este resultado le puede complicar el panorama a la selección vinotinto. Volviendo a Argentina, yo insisto, estamos hablando de la mejor selección del mundo, un seleccionado argentino que yo no veo fallas dentro del equipo, siempre el jugador que está rinde, eso es importantísimo desde lo anímico también. Me parece un seleccionado que no le encuentro una falla certera como para mencionar, que esté flojo tal vez en defensa, que esté flojo en el medio. Me parece que esta selección no tiene puntos bajos. Podemos también hablar un poco de lo que fue en Argentina la presencia de Mastantuono. Mastantuono hizo un muy buen partido y empieza a mostrarse como ese jugador a tener en cuenta como centro de este equipo pasado el próximo Mundial. También tuvimos un Thiago Almada que pareciera que cada vez que se pone la camiseta de la selección se convierte en una estrella, porque realmente está jugando en Argentina a un nivel magnífico. Pudimos ver muy bien, con muy buen nivel, a De Paul y a Paredes. Paredes que está en la Liga Argentina, De Paul que está en la Liga de Estados Unidos. Tal vez bajaba esa exigencia del fútbol europeo, pero ambos muestran esa calidad que tienen, y me parece que tenemos 2 jugadores en muy buen nivel para acompañar a los que para mí hoy en día son los titulares del mediocampo, como lo son Alexis McAllister y Enzo Fernández. Por otro lado, también otro que tal vez un poquito eclipsado por lo que fue la despedida de Messi, no se dio tanta repercusión, pero otro que disputó su último partido en tierra argentina con la camiseta de la selección fue nada más y nada menos que Nicolás Otamendi, futbolista que es otro de los que quedó de aquella vieja guardia de la selección, y me parece que es más que merecido el reconocimiento porque supo reinventarse en Argentina, se convirtió
en un patrón de la defensa, hizo una gran dupla junto al Cuti Romero. Me parece que es también mencionable esta despedida y le da un gran cierre a su presencia en la selección, por lo que de esta manera Argentina se despidió de lo que es la competencia por puntos en suelo argentino, con un gran nivel mostrado en estas eliminatorias. Solamente perdió 3 partidos, de los cuales 2 fueron en condición de visitante y 1 solo fue en condición de local. Recordemos que de local perdió con Uruguay en la cancha de Boca, y de visitante había perdido con Colombia y con Paraguay, por lo que me parece que la eliminatoria argentina fue muy buena, acorde al nivel que tiene este seleccionado, un seleccionado que a mi criterio le queda un poco chica esta eliminatoria, porque no veo, salvo Colombia tal vez, equipos al mismo ritmo que el actual campeón del mundo, por lo que me parece sensacional esta eliminatoria de cara al próximo mundial, que insisto, y esto es a criterio mío, tal vez me equivoque, tal vez no, es probablemente uno de los principales candidatos a quedarse el año próximo con la Copa del Mundo, por lo que me parece un gran proceso eliminatorio que hizo la selección argentina, y me gustaría, teniendo ya en cuenta lo que va a ser el cierre de este proceso, que en el partido ante Ecuador, que va a ser el próximo martes, en condición de visitante, puedan tener algunos minutos futbolistas como el Flaco López, como Varela, como Julio Soler, tal vez alguno de los 2 arqueros, Rulli o Walter Benítez, ¿por qué no? Como para que puedan mostrarse, para que puedan entrar en consideración más seria por Lionel Scaloni. Me parece que sería un buen momento de probar a estos jugadores. Ya cerrando lo que eran estos 4 encuentros que se disputaron en el mismo horario, 1 hora más tarde, uno de los partidos que teníamos sin mucho en juego, porque Brasil ya estaba clasificado y Chile, por el otro lado, es probablemente la peor de las selecciones que disputaron estas eliminatorias, porque realmente fue mala la campaña que hizo el seleccionado trasandino, y Brasil, que también se encuentra en un proceso de reconstrucción. En algunos sectores de la cancha no tiene ese nivel de figuras que podemos decir Brasil suele tener, y me parece que con la llegada de algunos futbolistas nuevos en convocatoria, me parece que Brasil comienza a poder pensar en un proyecto más serio de cara a la Copa del Mundo. Se impuso por 3-0 ante Chile en su propio país, en condición de local, y tuvimos 2 buenas presencias, como lo fueron Joao Pedro, el futbolista que en Chelsea la está rompiendo, está siendo uno de los mejores jugadores en este inicio de Premier League, junto a Estevao, autor del primer tanto de Brasil. Los goles de Brasil los hicieron Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes, 3 futbolistas que se destacan actualmente en la liga inglesa. Me gustó mucho la presencia del futbolista de Chelsea, Estevao, el chico de tan solo 18 años, al igual que Mastantuono en Argentina, empieza a mostrarse como un futbolista importante para el seleccionado brasileño. Y me parece que sucedió lo lógico en este partido. La selección de Chile realmente hoy pasa por probablemente una de las crisis futbolísticas más importantes, porque no tiene hoy a nivel representantes futbolistas que puedan marcar un camino. En Europa hay muy poco futbolista chileno que se destaque, a diferencia de años pasados, como por ejemplo tenías a Alexis Sánchez, a Arturo Vidal, a Claudio Bravo. Hoy Chile no tiene un gran nivel en cuanto a futbolistas en lo individual que puedan marcar el inicio de algo nuevo. Es una selección que nuevamente vuelve a ausentarse de una Copa del Mundo. Recordemos que su última participación fue en el Mundial de Brasil 2014.
Y me parece a mí que va a tener un trabajo complicado, un trabajo arduo de cara al próximo mundial, porque ya recordemos que al del año próximo no está clasificado, y habrá que tener un trabajo serio, volver a ese punto de partida y comenzar a trabajar desde el fútbol chileno hasta intentar llevar algún futbolista más a planos internacionales en lo que representa clubes europeos. De esta manera cierra esta anteúltima fecha con 6 equipos ya clasificados: Argentina en primer lugar, Brasil, que por el momento queda segundo, Uruguay tercero, Ecuador en cuarta posición, Colombia en quinto lugar y Paraguay queda en el sexto lugar de esta eliminatoria. De esta manera estos equipos clasificaron todos ya al mundial próximo. Y en la última jornada vamos a tener el cierre en busca de ese último boleto, que podemos decir es un boleto a medias porque te clasifica, pero un repechaje previo al mundial, pero se lo van a estar disputando tanto Bolivia como la selección de Venezuela. Veremos si tal vez Bolivia puede tener la chance de aprovechar su localía en la altura para enfrentar a Brasil, que como decía antes, Brasil en condición de visitante con Bolivia siempre le cuesta. Y habrá que ver cómo Venezuela desarrolla lo que va a ser su última fecha. Una última fecha que para mi gusto puede llegar a darle algún beneficio de jugar también con Colombia, que Colombia ya está clasificado. Pero bueno, por lo que será este cierre de eliminatorias, me parece que va a estar interesante y habrá que ver cuál de los dos equipos puede acceder a este repechaje. Ambos creo que se lo merecen. Venezuela tal vez un poquito más tiene ese condimento de jamás haber jugado una Copa del Mundo. Bolivia quiere volver, por lo que me parece que estaría bueno que sea un cierre como para que el que mejor esté en la última jornada pueda acceder a esa última oportunidad de cara al Mundial. De esta manera, ya cerrando lo que es este video, les doy las gracias por estar del otro lado, por estar en los otros videos bancando. Creo que vamos a estar también el día martes haciendo ahí un resumen de lo que fue el cierre de eliminatorias con datos extra de cada selección y con quien clasifique a ese repechaje. Por lo que me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban, que le den like al video, que activen la campanita y que se queden ahí con algún comentario si les gusta algo de los videos, algo para mejorar. Siempre estoy abierto a escucharlos, a leerlos y, por qué no, intercambiar opiniones. De esta manera me despido de ustedes, ha sido un placer, nos vemos en el próximo video, chau chau.